Versículo del día a día. Está tomado de San Lucas en el capítulo 22, versículo 14 y siguientes. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy en la iglesia celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sumo y eterno sacerdote en la cultura judía era el que entraba una vez en el año vía sorteo. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio como perdón de los pecados en el templo, en el lugar llamado el Santísimo, el Santo de los Santos. Eran personas elegidas que eran parte de la tribu de Aarón. Jesús, más sin embargo, no entró en el templo, sino que Jesús es sacerdote, porque Él ofreció el único sacrificio que fue capaz de perdonar nuestros pecados. Y ese sacrificio lo llevó a la muerte, porque Él es sacerdote, pero también es víctima. Ofreció su cuerpo, su sangre por cada uno de nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este título de Jesús pues nace en las entrañas del dolor, del sufrimiento y de la humillación en medio de su pasión. Hay que saber que Jesús fue capaz de cargar con los pecados del pueblo. Se ofreció como víctima en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese sumo y eterno sacerdote que intercede ante el Padre, por sus llagas hemos sido sanados, por su sangre hemos sido perdonados y hemos sido salvados. Por tanto, queridos hermanos, Dios desde el principio estableció mediadores. ¿Para qué? Para derramar su gracia en el pueblo. El mayor mediador es Cristo, porque Él nos da acceso al don de la salvación. Pero ha querido instituir entre nosotros sacerdotes, obispos, a través de los cuales Él nos concede las gracias de los sacramentos. Y hay muchas personas que a veces van en contra de lo que Dios ha establecido. Tenemos que entender que el sacerdote ha sido elegido por Dios. No es una persona perfecta, pero se le ha dado una gracia para que sea perfecto. Hay que orar por los sacerdotes. A veces nos pasamos la vida criticándonos, nos pasamos la vida viendo solamente sus debilidades. Mas sin embargo, Dios quiere que veamos el ministerio que ellos han recibido, pues a través de ese ministerio son perdonados nuestros pecados. A través de ese ministerio que ellos han recibido, por medio del sacramento del bautismo, nos hacemos hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Por otro lado, el texto de hoy nos presenta a Jesús en la última cena, y es muy interesante las palabras que Jesús le dice a los apóstoles. He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer. Nos está hablando de la Eucaristía. Estamos delante de la primera Eucaristía que Jesús celebró en el mundo y de manera muy especial con sus apóstoles, que van a ser los multiplicadores, aquellos que van a continuar celebrando la Eucaristía. Y no solo los apóstoles que representan los obispos, también los sacerdotes que son enviados de los obispos. ¿Para qué? Para representarlos en las parroquias, en las comunidades. Y ellos nos dan a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero quiero resaltar ese deseo de Jesús de querer comer, de querer compartir la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Igualmente quiere con nosotros compartir la Pascua. Jesús quiere que comulguemos, Jesús quiere que comamos su cuerpo, que bebamos su sangre. Y hay gente que no se anima, hay gente que prefiere estar en el pecado. Dios pone en el altar cada día su cuerpo y su sangre a través de su Hijo amado Jesús para alimentarnos, para salvarnos, para hacerse uno con nosotros, para darnos vida nueva, para limpiarnos, para purificarnos. La Eucaristía nos espera, queridos hermanos. Anímate a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien come su cuerpo y bebe su sangre, dice el Evangelio de San Juan, vivirá para siempre. Cada día hay que valorar la Eucaristía. Tenemos que participar asiduamente de la Eucaristía como hacían los discípulos en la primera comunidad. Todos unidos perseveraban en la oración, pero también participaban de la fracción del pan. Jesús se parte por nosotros, Jesús se dona por nosotros, y a través de cada sacerdote el Señor viene a nosotros para alimentarnos porque desea estar contigo. Reconciliémonos con Dios, confesémonos,
volvamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Tanto nos ama Dios que ha querido quedarse con nosotros en un pedazo de pan y en un poco de vino. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a entender este gran misterio de la Eucaristía, pero también ayúdanos a valorar aquellos que tú has elegido para darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Amén. Propósito del día: orar por mi sacerdote. Yo soy tu amigo y hermano misionero Nicolás Núñez, y quiero invitarte a que nos acompañes a la Noche de Misericordia que tendremos el próximo sábado 6 a través de nuestro canal de YouTube En Camino a la Casa del Padre, a las 8 de la noche. Música, alabanza, adoración. El Señor te bendiga.